No nos dimos cuenta. Y por otro lado tenés las hifas, ¿no? Las hifas son células multinucleadas y aquí generalmente son otro tipo de hongos y estos son los hongos filamentosos, los mohos. ¿Quién es el principal representante de las hifas? Aspergillus y Mucormicosis. Ya, son hongos muy importantes en la práctica clínica, principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Como pueden ver, su tamaño es más grande y es más difícil de que pueda causar enfermedad invasiva, salvo que no tengas buenos neutrófilos, ¿no? Si no tienes buenos neutrófilos, estas infecciones te podrían causar infecciones invasivas y muchas veces son mortales, ¿no? Bien, para eso me sirve el KWH, para ver hongos, ¿ya? El KWH es investigación de hongos, ¿no? Y lo que me va a decir básicamente si es que es un hongo, es una levadura o una hifa. La tinción de Kim-Jones es una tinción especial, es una técnica de Ziel-Nielsen, o sea, es una vasculoscopía, pero inversa, modificada. Ziel-Nielsen modificado. ¿Para qué te va a servir esto? Para el diagnóstico de Rhodococcus, para diagnóstico de nocardia, que también te causa neumonías nodulares. ¿Ya? Nocardia, Rhodococcus, neumonías nodulares o en forma de consolidados. ¿Ya? O micobacterias atípicas, ¿ya? La tinción de Kim-Jones. Bueno, la baciloscopía ya sabemos que es para diagnosticar micobacterias, no solo tuberculosis, sino también otras micobacterias, ¿no? Y el GeneXpert ya hablamos que es mucho más sensible que la tinción de BK, principalmente en el paciente con VIH, ¿no? Más sensible que el Ziel-Nielsen. Muy bien. Y si queremos diagnosticar el citomegalovirus, ¿qué le tenemos que pedir? Esta clase me he sentido solo, chicos. ¿Qué ha pasado? El CMB. Ah. CMV es citomegalovirus, pues, ¿no? ¿Qué le pedimos para citomegalovirus? Me duele, me quema. El IgG. No. Y esa clase la expuse yo todavía. Es lo peor. Citomegalovirus, por lo general, en el paciente con inmunosupresión, no es una infección aguda, o sea, no tenemos que pedirle IgM, ¿ya? Casi siempre es por reactivación. Entonces, lo que vas a encontrar casi siempre en un paciente por reactivación es que va a tener una IgG positiva. Y probablemente la IgM sea negativa. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos en ellos? Mediante la detección de carga viral de citomegalovirus en sangre, ¿no? Tengo que medir PCR de citomegalovirus en sangre, ¿no? Y ver que es que hay un aumento de 2 logaritmos del base. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tips, para que no se compliquen la vida. Principal causa de neumonía en el paciente con SIDA, EJP. Principal causa de meningitis en paciente con SIDA, ¿quién es? Criptococo, ¿no? Principal causa de focalización, o sea, por ejemplo, hace hemiparesia o convulsiones en paciente con SIDA, toxoplasmosis cerebral, ¿no? Y esto es, cada vez que ustedes vean un absceso cerebral en un paciente con SIDA, va a producir focalización o convulsiones. La principal es siempre toxoplasmosis, ¿no? Principal causa de retinitis en SIDA, ¿quién es? Citomegalovirus. Principal causa de colitis en SIDA, citomegalovirus. Principal causa de
disfagia o esofagitis en el paciente con SIDA, cándida. ¿Está bueno? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ustedes siempre tienen que saber lo principal, ¿ya? Porque si apuestan por lo más frecuente, tienen menos posibilidades de equivocarse. Siempre que estudien una enfermedad, estudien qué es lo más frecuente, cómo se comporta. Ya las cosas raras, las cosas de profundidad, lo van a ir aprendiendo en la repetición. En la repetición van a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, es la principal causa de meningitis con SIDA el criptococo, pero también podría ser una tuberculosis, ¿no? Igual, en un paciente que tiene focalización o convulsiones o un nódulo cerebral en un paciente con SIDA, la principal es toxoplasmosis, pero también podría ser un linfoma cerebral primario. Virus Epstein-Barr, ¿no? Virus Epstein-Barr. O también podría ser una leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus JC humano. O también podría ser un tuberculoma o un criptococoma o una anocardiosis. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero yo les digo lo principal, ¿no? Lo principal sí tienen que aprenderlo porque siempre deben orientarse hacia eso, ¿no? Y luego ya hacen sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Principal causa de retinitis en paciente con SIDA, citomegalovirus, ¿no? ¿Qué más puede ser? Toxoplasmosis. ¿Qué más puede ser? Sífilis. El criptococo también le encanta el ojo. Podría ser un criptococo, ¿no? Principal causa de colitis en paciente con SIDA, citomegalovirus, y seguido por tuberculosis, ¿no? Principal causa de esofagitis en paciente con SIDA es cándida, pero también puede ser citomegalovirus, también puede ser tuberculosis, también puede ser por el VIH, o herpes virus, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, historia natural del VIH. Creo que hablamos un poco sobre esto, chicos, anteriormente. Sí, doctor, tuvimos un caso clínico anterior con VIH también. Claro, ¿no? Y les había mencionado de que por lo general un paciente que ya hace estas manifestaciones, que ya está con un CD4 de 74, probablemente cuánto tiempo de enfermedad lo tenga. Más de 5 años, doctor. Exactamente. Aquí les había puesto, ¿no? Esto, ¿no? Por lo general, el paciente progresa en 7 a 10 años a la fase SIDA, ¿no? El diagnóstico en la actualidad ya no necesita de un Western blot, ¿no? Habíamos hablado sobre las fases del Fiebig, ¿no? Y por lo general el diagnóstico del VIH en la actualidad solo requiere una prueba rápida más un ELISA, ¿no? O 2 ELISAs de VIH o un ELISA más un Western blot, ¿no? Y con eso ya puedes diagnosticar 99% de pacientes con VIH y ya debes iniciar tratamiento antirretroviral, ¿no? ¿Qué más nos están poniendo aquí? Las pruebas rápidas, ya les había mencionado, habíamos hablado anteriormente sobre las pruebas, los periodos de ventana, las fases de Fiebig, ¿no? Que ya les había mencionado. Acá están las enfermedades definidoras de SIDA. Por ejemplo, en el estadio 2, vean la pérdida de peso, ¿no? Pérdida de peso. En el estadio 3, esto ya está desusado, ¿no? La pérdida de peso, incluso más del 10%, es parte del estadio 2, ¿ya? Esta es la antigua definición de SIDA. Doctor, me parece que esa es la clasificación que nos habían dado. Es la que usamos también al inicio nosotros, que tiene estadios clínicos hasta el Sí, cuarto estadio clínico. No, es de la OMS 2007, creo. no, ya no es así, ¿ya? ¿No? Son solo definidoras de SIDA, A, B y C nada más, ¿ya? A, B y C. Ya no es este estadio 4, ya. No, esto es del 80. Esto es de los años 80, antes del
En la clase de VIH nos dieron esa, pero era del Sí, 2007. nos dieron eso. No, nada. Miren. Coronavirus me dice. Ministerios de Chile. A ver en Chile qué dicen. Del 2010. ¿Dónde estará? Acá dice estadificación clínica, supuestamente. Acá 1, 2, 3, 4 dice, ¿no? Viejo es esto. 94, miren. No, esto ya nadie usa esto. Es solo así. 1, 2, 3 y A, B y C. Nada, esto ya es muy antiguo ya, chicos. Fíjense de esto. A ver aquí. Bueno, continuemos. ¿Qué más dice por aquí? Inicio de targa, claro, menos de 50, y esto ya lo hemos hablado. Las clases de los antirretrovirales. Hay unas nuevas familias, sí, el Maraviroc, que es el inhibidor del CCR5, lo usamos como terapia de rescate, pero cuando ya hay un tropismo hacia, hacia los CXR4, que usualmente se adquiere cuando ya la enfermedad está un poco avanzada, en Maraviroc ya no sirve, ¿no? Entonces, el CCR5 es el principal, el correceptor, pero cuando la enfermedad avanza puede hacer usar un correceptor distinto al CCR5, que es el CXR4, ¿no? Ya, en inhibidores de la fusión tenemos a un fármaco que se llama, ¿cómo se llama este? Enfuvirtid, ¿no? Enfuvirtid, que es un fármaco inyectable, que también lo usamos en pacientes que ya tienen resistencia a varias drogas, ¿no? Bueno, estos son los esquemas que se recomiendan, los objetivos, infecciones pulmonares, invariables, hongos. Miren toda la lista de gérmenes que pueden ocasionar infecciones en el paciente con VIH, ¿no? Pneumocitis jirovecii, sí, aparece cuando el CD4 es menor de 200 y por lo general, siempre que un paciente tiene un CD4 menor de 200, yo tengo que usar profilaxis contra pneumocitis jirovecii, ¿no? Y uso una tableta de trimetoprim sulfadiada. Los síntomas, el tratamiento son 15 a 20 miligramos kilo, que más o menos te sale eso, 2 tabletas cada 8 horas, ¿no? Las indicaciones de corticoide, el patrón de vida ilustrado y la tarea individual. A ver, realice un cuadro sinóptico con las principales manifestaciones pulmonares en pacientes con VIH. Ya. Describe los tratamientos alternativos al trimetoprim sulfamethoxazol en pacientes con VIH. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que el paciente es alérgico al Bactrim? ¿Qué haces? Es un dolor de cabeza, es muy difícil tratar a estos pacientes, ¿no? Tenemos que usar atovaquona y son generalmente medicamentos que no disponemos en el Perú, ¿no? Describe las actividades colaborativas entre los servicios de TB y VIH para la atención integral de las personas con coinfección TB y VIH según el nivel de atención, ¿no? Y reacciones adversas asociadas al targa. Esto sí viene generalmente en los exámenes, como ya les había dicho.
Por ejemplo, teníamos aquí nuestro... Por lo general, los inhibidores de la integrasa no suelen tener efectos adversos. Son bastante seguros y le dan bastante confort al paciente. Y la mayoría de ellos vienen en tabletas para tomar una diaria, ¿no? En coformulados. Los inhibidores de la proteasa, el lopinavir, ritonavir, lo que causa principalmente son molestias gastrointestinales, ¿no? Diarrea. La tazanavir, lo que causa es una ictericia, escleras. Por lo general te eleva la bilirrubina a menos de 5. No es nada severo, no es de que tu hígado esté mal, simplemente es un efecto adverso, inhibe una glucolonización indirecta de las bilirrubinas y básicamente es un efecto estético. El efavirenz, ya les había dicho, los síntomas neuropsiquiátricos, la acidobudina, dentro de sus efectos adversos están la anemia, ¿no? Anemia, aplasia medular. La lamivudina, por lo general, es bien tolerado. La entricitabina, por lo general, es bastante bien tolerado. El abacavir es un medicamento que está contraindicado en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces eso sí hay que tener en cuenta. Anteriormente se lo asoció con un mayor riesgo cardiovascular, pero eso ha quedado desmentido. El tenofovir es un nucleótido, su principal evento adverso. Nos gusta mucho, el tenofovir me gusta usarlo, es un buen antirretroviral, ¿ya? Es cómodo y viene de una sola pastilla al día, entonces mientras menos pastillas tome tu paciente, más posibilidad de que sea adherente al tratamiento, ¿no? Causa osteoporosis, y es algo que tenemos que vigilar en el paciente, tenemos que hacerle sus densitometrías óseas, y también puede causar insuficiencia renal, ¿no? Cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 60, no podemos usar ya tenofovir, ¿no? Tengo que pasar a abacavir, la miudina por lo general. Bien, chicos, VIH sí es un tema muy extenso, parece un desafío en los diagnósticos diferenciales. En verdad, todo lo que es infectología, chicos, son diagnósticos raros, ¿no? Es el arte del diagnóstico, todo lo que es infeccioso, ¿no? Recuerden que el doctor House era infectólogo, ¿no? Entonces, ya, más o menos, háganse una idea. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda. Doctor, ¿y en qué quedó lo de la baja sonoridad de los flancos derecha e izquierda? ¿A qué podría estar asociado eso? Vamos a buscarlo. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial. Ya, si te dicen un abdomen que no es doloroso, ya te está alejando mucho de que se trate de una tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Por lo general el paciente tiene algún grado de peritonitis porque está teniendo una tuberculosis enteroperitoneal, ¿no? Hay ascitis precisamente porque hay inflamación del peritoneo. Entonces, el dolor abdominal es algo clásico en este paciente, ¿ya? No dolor incluso a la palpación profunda. Los ruidos hidroaéreos están presentes, no hay circulación colateral y te dice que la sonoridad está disminuida en el flanco derecho e izquierdo. ¿Qué será? Pues estaba lleno de heces, que cualquier cosa puede ser, chicos. Ya, cualquier cosa puede ser. En el examen físico del abdomen, lo que menos te va a ayudar es la percusión. Ya, es lo que es más inespecífico. Ya, luego en el abdomen lo que es más confiable es la palpación, ¿no? Y sí, en eso sí nos ayudamos. ¿Ustedes alguna vez han visto a un cirujano usar un estetoscopio? No, no lo van a hacer porque ni siquiera ruidos hidroaéreos ellos necesitan para diagnosticar, ¿no? Básicamente palpación, cuadro clínico y hacen sus diagnósticos, ¿no? Doctor, yo tengo una duda. No le encontré la razón. Leí de que el BK, o sea, de esputo, es negativo en el estadio SIDA. Entonces, no encontré por qué era negativo. Generalmente dice de que siempre sale negativo. Sí, como yo les había mencionado, la posibilidad de que un paciente
con tuberculosis y VIH tenga baciloscopía positiva es más o menos de un 50%, ¿no? Creo que por aquí les había mostrado. Para que un BK salga positivo, se necesitan aproximadamente 10.000 bacilos ácido alcohol resistente por cada campo de observación en la microscopía. ¿Ya? Entonces, por lo general, los pacientes que son más bacilíferos son los que tienen más respuesta inmunológica. ¿Y cómo lo demostramos? En los pacientes que hacen las neumonías cavitarias, ¿no? Recuerden de que la cavitación es un fenómeno producido no por la tuberculosis, sino por nuestro propio sistema inmune, por nuestra propia respuesta TH1. Entonces, esta respuesta TH1 está disminuida en un paciente que tiene infección por VIH, ¿no? Entonces, por lo general no va a haber este fenómeno de formación de granulomas, no se va a formar la cavitación, sino que va a ser una tuberculosis en forma de infiltrados o de diseminación en forma de nódulos, ¿no? Entonces, estas lesiones son menos bacilíferas, hay menos cantidad de bacilos por cada campo en la microscopía, ¿no? Y es por eso de que la posibilidad de que tú encuentres una baciloscopía positiva en un paciente con VIH-Sida, principalmente en estadios avanzados, es menos del 50%. Doctor, gracias. Doctor, una consulta. ¿Por qué al paciente se le suspendió su tratamiento contra la diabetes? O sea, se le suspendió la metformina al iniciar su tratamiento para la tuberculosis. Creo que no se le suspendió, creo que él lo suspendió. ¿Qué no especifica? Refiere metformina suspendida desde que inició el tratamiento contra la tuberculosis. No hay ninguna razón para suspenderlo, ¿no? O sea, el médico no debió suspenderlo. No creo que lo haya hecho tampoco. Seguro él lo suspendió porque le molesta, ¿no? O sea, imagina, la metformina ya de por sí en algunos pacientes causa molestias gastrointestinales, ¿no? Entonces, súmale esas metforminas a tus 11 pastillas de tuberculosis, es una bomba, ¿no? Pues muchos pacientes lo abandonan. Mira, si te están diciendo que es un paciente con VIH, con tuberculosis y con diabetes, ya te está diciendo que es un paciente mal paciente, es un paciente descuidado, ¿no? Doctor, ¿y los pacientes con VIH, cómo es, si tienen diabetes, cómo se presenta? O sea, ¿está descontrolada, está bien elevada? Los pacientes con VIH tienen un mayor riesgo de hacer enfermedades cardiometabólicas. Entonces, eso incluye mayor riesgo de hacer infarto de miocardio, mayor riesgo de hacer ictus, enfermedad renal crónica, mayor riesgo de diabetes. Y es por un estado hiperinflamatorio. Recuerden que cuando hay VIH, hay una disminución del CD4 y un aumento compensatorio del CD8. Y este CD8 lo que produce es inflamación. Y esta inflamación lo que ocasiona es inmunosenescencia. Es un término que van a escuchar probablemente más adelante. La inmunosenescencia es el envejecimiento celular, ¿no? Entonces las células comienzan a fallar. Entonces un paciente con VIH puede tener 40 años y ya tener diabetes, ser hipertenso o haber tenido ya un infarto de miocardio, ¿no? Y es precisamente por esto. Y esta inmunosenescencia se da con o sin targa. En la actualidad, el paciente con VIH-Sida ya no muere de enfermedades oportunistas, porque el tratamiento antirretroviral es muy efectivo. El paciente sale de eso, ¿no? Se cura, tiene VIH, toma su pastilla diaria, lleva una vida totalmente normal. Pero de esto no se escapa, de la inmunosenescencia. Entonces, el paciente con VIH en la actualidad en Targa fallece de estas enfermedades cardiometabólicas o también de cáncer, ¿no? La inmunosenescencia también favorece algunos cánceres. ¿Pero cuál era tu pregunta? Quería saber cómo se presentaba la diabetes en esos pacientes. Igual que en un paciente que no tenga VIH, ¿no? O sea, las mismas manifestaciones, pero sí es más frecuente en el paciente con VIH-Sida, ¿no? Gracias, doctor. Por ejemplo, el paciente que tiene VIH e inicia Targa, suben de peso, ¿no? Y no suben de peso porque se estén recuperando, sino que el Targa los engorda, ¿no? Y en promedio te engorda pues 5 kilos, 8 kilos, ¿no?
pero yo he visto personas que en 3 meses han subido 30 kilos, ¿no? Y es algo, pues, que, ¿cómo lo manejas, no? ¿Cómo manejas eso? Difícil. Principalmente los inhibidores de integrasa, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta, mañana, ¿a qué hora nos vemos? Doctor, una consulta. Usted me había mencionado que el viernes podríamos hacer las dos prácticas en la tarde. ¿A qué hora sería? Sí, quería hacerlo temprano, pero creo que ustedes se desocupan a las 6:30, me dicen, ¿no? Entonces no nos alcanzaría. Podría hacer una clase nomás a las 6:30, pero no. Como a las 4:40 puede ser. A las 4:40, si disponen de tiempo, por mí, bien, no hay problema. Pero si es que no está cruzándose con otra clase, chicos, ¿no? Porque si se cruza con otras clases, sí no lo diferimos nada más, no hay problema. Muy bien, doctores, se ponen de acuerdo y nos vemos mañana. Cuídense. Doctor, disculpe, el viernes no podría ser a partir de las 6 una clase y de ahí a las 8 la otra clase. No, no podría. El viernes podría una clase a las 6:30, ¿sí? Y el sábado haríamos la otra, en la mañana. Ya, doctor, creo que eso Pero está creo que bien. tenía clase su compañera. Por eso decía, mañana hacemos una y el viernes hacemos la otra. Porque el miércoles no podemos, ¿no? Claro, doctor, está el parcial. Sí, pues sí. Bien, bien, chicos, nos vemos, cuídense. Ya, doctor, hasta mañana. Ya, doctor, hasta mañana. Gracias, doctor.